Actualmente nosotros estamos llevando un proyecto, de hecho este lo tenemos activo en el 2023, 2024 y 2025. Y esto es precisamente, ya con la evidencia previa que teníamos, es que tenemos que analizar este conflicto que hay entre el humano jaguar, humano celote, en un corredor que se le conoce como el Cielo, Sierra de Tamalave, Tamaulipas. Para ponerlos un poquito más en contexto, la Reserva de la Biosfera del Cielo se encuentra en el centro de Tamaulipas y el corredor va hacia San Luis Potosí, es decir, hacia el sur, conectándose con Abra Tanchipa, que es otra de las reservas de la biosfera más importantes. Y aquí yo les decía que ustedes se acordaran del Fish and Wildlife Service, porque ¿quién creen que ahora financia este tipo de proyectos? Pues este mismo organismo que años anteriores había financiado para erradicar a muchos muchos grandes depredadores. Bueno, pues ahora no sé si es como una forma de remediar, ¿verdad? Toda esa situación o esas equivocaciones. Ahora resulta que apoya este tipo de proyectos, pero ahora con una mirada completamente distinta, ¿verdad? Que en este caso es la conservación de estas especies. Y bueno, aquí está el mapa de la Reserva del Cielo y este es el corredor que se ve así con líneas y como les decía, va hacia el sur y se conecta con Abratanchipa. Muy bien. Entonces, dentro de los objetivos de este proyecto que nosotros ahorita estamos actualmente realizando, uno es generar el conflicto humano-jaguar y humano-celote en el corredor biológico. Y esto pues lo hemos hecho a través de pláticas y talleres, tenemos que implementar cuestionarios y la gente nos indica cuáles son las pérdidas que han tenido, de qué tipo de ganado, cuánto les cuesta y también ponemos mapas para que ellos nos den la ubicación geográfica exacta de donde ocurrieron esos ataques. ¿Por qué? Porque estos ataques, perdón, estos puntos de registro de ataques, posteriormente nosotros los subimos a un sistema de información geográfica y hacemos un modelo de distribución. Eso es lo que en este año tenemos comprometido a entregar. Entonces, actualmente ya tenemos todos los registros de depredación y vamos a generar este modelo para ya tener un resultado completo. Posteriormente, bueno, como objetivo número dos, aunque ya me adelanté un poco, es lo de generar el modelo de distribución de riesgo. Esto nosotros lo tenemos que hacer con el objetivo de decirle a los ganaderos, miren, aquí está las zonas donde hay una mayor probabilidad de ataque, hay una mayor probabilidad de que exista depredación por estos grandes felinos y entonces alejen o implementen medidas alternativas para no tener este conflicto de que comiencen a depredar sobre el ganado. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que estamos tratando de hacer es proponerles alternativas de alternativas en las que se pueden dedicar para que no siempre dependan completamente del ganado. En algunas situaciones, por ejemplo, incentivamos mucho a los guías de turista. ¿Por qué? Con la finalidad de que ellos mismos dejen de utilizar el ganado, dejen de cultivar y en lugar de eso atraigan turistas y que su recurso económico o lo que ellos van a ganar día a día para mantenerse sea más bien del turismo y no de tener estas actividades. Entonces aquí lo que siempre les hemos propuesto es una actividad alternativa a la ganadera o a la agricultura que comúnmente se utiliza. Posteriormente, también lo que hemos estado trabajando es a realizar reuniones con grupos de trabajo representativos de diferentes instituciones. De hecho, esto lo vamos a empezar a implementar en el próximo mes. Ya tenemos programado el plan de conservación y vamos a hacer un taller donde ya tenemos algunas propuestas ya basándonos en toda la información que nos han dado los ganaderos, de dónde se dan los registros, cuál es la pérdida del ganado, etcétera. Entonces ahora hemos generado un plan de conservación para que ahora vengan personas de otras instituciones que sean expertos en este tipo de temas y entonces generemos propuestas más sólidas para desarrollar el conflicto. Entonces eso lo tenemos nosotros como tercer objetivo. Y ya para el cuarto tenemos estimar el tamaño poblacional y el patrón de actividad del jaguar y del ocelote en estas zonas. Y eso pues ya lo hemos estado utilizando. Por ejemplo,
utilizando y realizando. Por ejemplo, aquí ya tengo algunas tesis de licenciatura que son del Tecnológico Nacional de México, de Ciudad Victoria, donde ya hemos hecho estas estimaciones. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que está subrayado es precisamente lo que tenemos aquí en Tamaulipas. En el caso, por ejemplo, para el jaguar hemos estimado densidades desde 2,69 hasta 3,95 por cada 100 kilómetros cuadrados. Y si ustedes lo observan con respecto a las otras densidades que se han obtenido en todo México, aquí solamente metimos a la de México porque pues queremos saber en qué contexto es en el que estamos y ver si las densidades son bajas o son altas y dependiendo de eso, pues hacer las propuestas de conservación. Y en este caso, nosotros hemos estado viendo que nuestras densidades son intermedias, es decir, no son tan altas como las que pudiéramos llegar a tener en el sur, sobre todo acá en Quintana Roo, pero tampoco son tan bajas como por ejemplo las que tenemos acá en Sonora. Entonces son exactamente intermedias. Y ya hablando sobre de la biología de la especie de estos animales, pues lo que nosotros podemos mencionar es que las poblaciones están bien, al menos las densidades son intermedias, los individuos se están reproduciendo porque también hemos fotografiado crías de jaguar. Actualmente hace como unos 15 días que hicimos el monitoreo y trajimos las memorias para revisar las fotografías. Fue muy grato para nosotros ver que había dos hembras, una que tenía una, una cría ya grande, aproximadamente como de 1 año, 2 meses, pero había otra hembra donde traía dos cachorritos de apenas como 3 meses. Entonces, imagínense, eso es un indicador de que la población se está reproduciendo. Estas especies no se reproducen si las condiciones son precarias o no hay los suficientes recursos para poder sobrevivir. Entonces, han sido varias cosas que nosotros hemos siempre implementado y trabajado y sobre todo hemos mencionado en las noticias o en los periódicos y bueno, esta es una tesis que también se va a publicar en un artículo de investigación donde nosotros argumentamos que las poblaciones están bien, pero que no sigamos con ese nivel de control y ese nivel pues de no cacería hacia estas especies. Y bueno, en el caso del ocelote también tenemos otra tesis que también es de licenciatura, y donde nosotros podemos observar también que las densidades, por ejemplo, aquí fluctúan desde 1,4 a 2,69. En este caso, nosotros sí tenemos abundancias bajas de ocelote. Si ustedes, por ejemplo, ven las que tenemos en el resto de otros lugares, no se diga la Laguna Madre de Tamaulipas, imagínense una densidad de 131 individuos, ¿sale? Pero aquí hay que considerar algo muy importante, que nosotros estamos hablando de que esta estimación se hizo en bosque mesófilo de montaña y donde además tenemos la presencia de jaguar. Y se sabe que el jaguar es un animal o un gato que tiene una influencia bastante alta sobre el ocelote. Es decir, que entre más jaguares tengamos, menos ocelotes vamos a tener. Y es lo que sucede en la Laguna Madre. En la Laguna Madre, por ejemplo, ahí no hay jaguares o es muy difícil llegarlos a encontrar. Entonces, por eso sus densidades son tan altas. Y en el caso de nosotros, pues tenemos bien representado al jaguar. ¿Sale? Entonces ahí es donde entra la principal diferencia. Entonces, por eso nosotros damos la explicación de que puede ser por esa situación. Y bueno, en el caso del Margay también hemos hecho algunas estimaciones. Por ejemplo, aquí sí que tenemos unas abundancias bastante considerables, bastante buenas. Y aquí pongo al Margay porque es otro animal que encontramos que convive tanto con ocelote como con el jaguar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos abundancias desde 15 hasta 25 individuos por 100 kilómetros cuadrados. Y aquí ya nada más para hacerles una aclaración, a las estimaciones de densidad las hacemos con modelos de captura-recaptura y utilizando trampas cámara. Es decir, identificamos a los individuos a través de fotografías y utilizamos modelos de máxima verosimilitud en el programa R para obtener las estimaciones de densidad. ¿Sale? Solo que no voy a explicar tanto de eso para no involucrarme en tanta metodología. En el caso del Puma, también ya hicimos algunas tesis de maestría
por ejemplo, en el caso de la tesis de Sveidi, donde también vean las estimaciones que tenemos. Parece que tuvimos un problema, ¿no? Pensé que era mi internet, pero parece que fue el internet del doctor Leroy. Vamos a darle unos 5 minutos a ver si se puede volver a conectar, por favor. Sí, es cierto. Listo, doctor. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Y bueno, una disculpa a todos los que No, 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 no están te preocupes. No, no, son cosas que pasan. Adelante. Ya, bueno, bueno, en el caso del Puma, les decía que pues esta fue una tesis de maestría también del Tecnológico ahí de Nacional de México, y también nuestras densidades fueron intermedias, incluso si las comparamos con otros lugares, pues pueden ser incluso de las más altas. Solamente los de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán son más elevadas, o las de la Sierra Nanchititla. En el caso del oso negro, también es importante mencionarles que nuestras abundancias también son adecuadas, son bastante buenas. También hemos encontrado animales reproduciendo, hemos encontrado ocesnos, y eso, como les decía, es un buen indicador de que las poblaciones pues se encuentran de manera adecuada. Claro que hay que hacer más estudios, hay que analizar ámbito hogareño, hay que capturar algunos para ver cuál es el estatus de salud que presentan. Hasta la actualidad, en el que hemos ya trabajado cuestiones de salud, ha sido en el ocelote. Y los análisis nos han arrojado que se encuentran en buenas condiciones. Claro que sí tienen algunos parásitos, pero pues digamos son normales, que no causan una enfermedad mortal en los animales. Y no hemos encontrado otras enfermedades más, pues de gran relevancia. En el caso de los osos, solamente hemos encontrado, por ejemplo, animales con garrapatas, o animales, en algunos casos lastimados, pero también eso ha sido, o es muy probablemente por las peleas, porque esos animales son altamente territoriales entre ellos, y pues constantemente los machos pelean por las hembras. Y bueno, pues esto también lo hemos observado en las trampas cámara. Entonces, para un poquito saber más de realmente cómo se encuentran las poblaciones de estos carnívoros en la zona donde hemos estado trabajando, también ya hemos hecho algunos artículos de investigación. En por ejemplo, analizamos las interacciones que hay entre el jaguar y entre el puma. Y esto lo hicimos en dos niveles. Lo hicimos desde el hábitat que ellos utilizan y desde la segregación temporal. Y fíjense que encontramos cosas bastante interesantes. En el caso, por ejemplo, de la selección del hábitat, si ustedes observan, por ejemplo, estas gráficas, encontramos que el jaguar utiliza más la selva baja. Solo que aquí están las abreviaciones en inglés, o como es el deciduous forest, sería la selva baja, la utiliza más. Y por ejemplo, vean, en el caso del puma, utiliza más el bosque de pino, y encino, porque aquí es oak, pine y forest. Entonces es el bosque de pino encino. Entonces, si se dan cuenta, hay una segregación. El jaguar prefiere utilizar la selva baja, y en el caso del puma, utiliza vegetaciones elevadas, como en este caso el pino y el encino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una segregación en el espacio, y eso indica que estos animales de alguna manera están coexistiendo. Y lo mismo ocurrió
cuando nosotros estuvimos analizando el, el patrón de actividad. El patrón de actividad, por ejemplo, en lo que nosotros investigamos es que en el caso del puma, sus principales horas de actividad son al amanecer y al atardecer. Y en el caso del jaguar, si ustedes observan, los picos de actividad se encuentran exactamente a la medianoche. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el puma es el que modifica su actividad para evitar utilizar los picos más usados por jaguar y eso ayuda a que exista una coexistencia entre estos individuos. Y bueno, y también analizamos lo que ocurre con el oso, porque como les decía, este es otro gran carnívoro que tenemos dentro de la reserva y están conviviendo los tres en el mismo sitio. Y resulta que en el caso del oso, este utiliza principalmente el bosque mesófilo de montaña. En este caso, el bosque mesófilo de montaña sería este que tenemos aquí. Como ustedes pueden observar, el jaguar no lo visita, casi tiene un puntaje de -1, es decir, casi ni le interesa. Y en el caso del puma, pues también está por debajo el uso hacia el bosque mesófilo de montaña, pero resulta que el oso es el que más utiliza. Entonces, otra vez, aquí tenemos una coexistencia. Ahora, si hablamos del patrón de actividad, les decía que el jaguar es principalmente en la noche, el puma al amanecer y al atardecer, y en el caso del oso negro es completamente diurno. Entonces, si se dan cuenta, hay una segregación bastante interesante y eso nos da una coexistencia para que puedan convivir estos individuos. Entonces, no solamente lo estamos comprobando desde la densidad, sino también el comportamiento que tienen dentro de este gremio de depredadores tope o depredadores grandes. ¿Sale? Entonces, este análisis hicimos algo muy similar en otro trabajo con los mesocarnívoros. En este caso, estamos hablando del ocelote, del jaguarundi y del tigrillo. Y nos sucede algo bastante interesante. Aquí hicimos un análisis de correspondencia donde vemos, vean, observen cómo en el espacio multidimensional vemos que el jaguarundi prefiere utilizar los horarios de día. Leopardus wedi utiliza la noche y Leopardus pardalis, que es el ocelote, utiliza el crepúsculo. Entonces vemos también esa segregación. O sea, una coexistencia. Y si nos vamos a la parte del uso del hábitat, de lo que ellos están principalmente prefiriendo, vamos a ver que en el caso de Leopardus wedi, el wedi es el margallo tigrillo, este felino pequeño, prefiere utilizar el mesófilo de montaña y el bosque de encino, principalmente. Entonces, en el caso del ocelote, lo que más utiliza es la selva baja, y en el caso del jaguarundi se comporta indiferente, es decir, utiliza todos los espacios casi de manera muy similar. Sin embargo, el jaguarundi lo encontramos asociados a zonas perturbadas y los otros felinos como el wedi y el pardalis a zonas mucho más conservadas. Pero aquí también ese solapamiento en el uso de hábitat no es representativo y tampoco es significativo. Es decir, otra vez, encontramos una coexistencia. Y eso cuando nosotros lo analizamos en poblaciones de animales que compiten, como en el caso de estos organismos, es muy interesante que tengamos esta coexistencia tanto a nivel temporal como espacial, porque al menos en dos ejes estamos comprobando que existe esa coexistencia. Claro que nos hace falta todavía comprobar el de la dieta para saber cómo se segregan en el uso de las presas, pero bueno, ese ya también es otro tema bastante laborioso que, bueno, no logramos comprobar en estos trabajos. Y bueno, muy bien, hemos hecho algunos trabajos también con zorra gris, analizando dieta, análisis de excretas, para determinar su dieta y su abundancia. Pero aquí nada más para platicarles muy rápidamente este trabajo, es muy interesante porque resulta que la zorra gris, en el caso de Tamaulipas, al menos en el área natural protegida Altas Cumbres, que está muy cerquita a Ciudad Victoria, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos al inicio es que como estaba tan cerca de Ciudad Victoria, pensamos que había un efecto antropogénico, porque luego estos animales comienzan a comer gallinas, comienzan a comer basura, entonces pensábamos que las excretas iban a estar llenas de muchos desperdicios de los seres humanos, y resulta que no.
Resulta que hay una especie, hay una palma que se llama Brahea berlandieri, que es la palma de la Sierra Madre, que es endémica de acá del noreste de México. Y resulta que esa es la principal comida de de esta zorra gris. Entonces, ¿cuál es la relevancia de todo esto? Pues por lo menos para México encontramos que esta es la especie que alimenta a la zorra gris y que no se encuentra en ningún otro lugar, pero esto se debe al endemismo de la palma y que aparte, entonces, la zorra gris puede funcionar como un potencial dispersor de esta especie de palma que es tan importante. ¿Por qué es importante? Una, porque es endémica del noreste y la otra es porque se usa como ornamental. O sea, tiene un uso por la gente. Entonces, el que la zorra gris la esté dispersando y esté, digamos, incrementando sus poblaciones y sobre todo apoyando a la variabilidad genética, que es otro tema que también se tiene que analizar, entonces eso ayuda a que las poblaciones se incrementen y entonces esta especie no se encuentre, pues, digamos, en un peligro tanto como de desaparecer. Entonces, esa fue la gran relevancia que nosotros encontramos. Además de que encontramos otras especies, la tercera fue que se llama laurel de la sierra. Eso también es muy importante, este laurel de la sierra, les voy a decir por qué. Porque también fue la tercera más importante para la dieta de la zorra gris y resulta que ese laurel se usa como condimento en el alimento para los seres humanos. Entonces la gente lo colecta y lo vende. Y entonces eso también es importante porque entonces aquí vemos que la zorra gris está teniendo un papel importante en la dispersión de estas dos especies que pueden llegar a ser importantes económicamente para los seres humanos. Y bueno, y ahí está el estudio, ahí les dejo también bueno, ahí está el DOI, o si alguien quiere un poquito de mayor detalle al respecto. Y bueno, también con el uso de las trampas cámara y haciendo el monitoreo de la fauna, también encontramos un nuevo registro de una especie que no había sido documentada para el estado de Tamaulipas. En ese caso les hablo particularmente de este mustélido que es el Galictis vitata, otro nombre común es el gran griso. Este animal no se había documentado para Tamaulipas. Su distribución potencial, si ustedes observan aquí en este gris más clarito, únicamente llegaba a la parte más sureste de Tamaulipas. Hasta ahí está la distribución potencial, ¿eh? Ni siquiera eran registros así verificados, eran era pura distribución potencial. Y vean que nosotros lo registramos acá en la reserva de la biosfera del cielo, es decir, a 60 kilómetros aproximadamente de la distribución original. Entonces, esto también es muy importante porque al incrementar y al conocer nuevas especies, esto abre en gran medida la apertura para hacer más investigaciones, para que más estudiantes o investigadores, digamos, volteen a ver que estos animales se están expandiendo constantemente y entonces es importante analizar por qué o explicar las razones de por qué está llegando o simplemente es que siempre han estado, solo que pues no se había hecho un monitoreo, ¿verdad? Con tantas trampas cámara o tan exhaustivo para poder lograr registrar nuevas especies. Y esto pues para nosotros fue muy importante. Posteriormente sacamos una tesis y un artículo también sobre la diversidad y abundancia de los mamíferos del cielo. Entonces encontramos que el bosque mesófilo de montaña de la Reserva de la Biosfera del Cielo es uno de los que más diversidad presenta y lo comparamos pues con otros estudios. Ustedes pueden ver que aquí tuvimos por lo menos en el caso de las lluvias, tuvimos hasta 18 especies registradas de diferentes mamíferos. En las secas fue un poquito menor. Pero aquí lo más relevante que quiero recalcarles que esto fue en cuestión de diversidad, pero cuando estimamos la abundancia, quiero que ustedes vean este venado, que es el temazate o el mazama temama, que es uno de los venados que menos se conoce en México. Y nosotros lo tenemos aquí en este estudio bien representado. Es el más abundante del bosque mesófilo de montaña. Y posteriormente, por ejemplo, en el caso de las secas, algo que a mí me llamó mucho la atención, que además de que el temazate fue uno de los más elevados, resulta que dentro de todos los felinos que tenemos, incluso para las lluvias y las secas, si ustedes lo ven, es el felino que más abundancia tiene.
en el bosque mesófilo. O sea, no fue jaguar, no fue ocelote, no fue el puma, sino fue el margay. Y esto es importante, les voy a decir por qué, porque no hay muy pocos estudios sobre margay y sobre temazate y donde se conozcan sus abundancias. Y en este caso estamos viendo que la reserva del cielo y sobre todo el mesófilo de montaña está albergando una buena cantidad de especies que están incluso en peligro de extinción y otras que casi no se conocen su ecología o su abundancia, como en el caso del Leopardus wedi y en el caso del Masama temama, ¿sale? Entonces ahí está la relevancia. Y luego, posteriormente, cuando estuvimos trabajando ya con esto de las trampas cámara, pues íbamos a los ejidos y hay uno que se llama San José, que está dentro de la reserva de la biosfera del cielo, y aquí el problema fue que comenzó a haber un aumento del Desmodus rotundus, que es el vampiro común. Y si ustedes se dan cuenta, encontramos muchos casos en los que depredaban ganado, incluso, por ejemplo, esta vaca que ustedes pueden observar aquí, que está toda flaca, está así porque ya estaba desangrada de que no se le posaban uno ni tres murciélagos, sino ya eran 20 o 30. Entonces aquí el problema creció bastante. Y de hecho imagínense, el Desmodus rotundus se distribuye de manera normal y en buena abundancia a elevaciones menores, por ejemplo, a 800 metros. Y aquí, en esta zona, tenemos una elevación sobre el nivel del mar de aproximadamente de 1200. Entonces, ¿qué ocurrió si es una zona más elevada? Pues resulta que un nicho se desocupó y llegaron los murciélagos y se instalaron. Y entonces comenzaron a depredar. También otra de las razones es que durante ese año, que fue en el 2021, hubo un aumento de la temperatura. No sé si se han dado cuenta, pero año con año las temperaturas van incrementando y pues eso también creemos que favoreció a que los murciélagos hematófagos llegaran a esta zona, que les digo es bastante elevada, y comenzaran a depredar, ¿sale? Entonces ahí estuvimos trabajando, y aquí sí lo tengo que decir literal, con el Comité de Fomento Pecuario de Protección del gobierno de Tamaulipas, específicamente con la campaña de rabia. Entonces, en conjunto con ellos y a nosotros nos pidieron colaborar para hacer un control del murciélago hematófago. Entonces tuvimos que radiar, tuvimos que colocarle en algunos casos a algunos animales warfarina porque ya digamos, el problema ya era bastante grande. Le colocamos un poco de warfarina y entonces logramos controlar la población, a tal manera que los mismos pobladores ahora nos indican que hay muy pocos, o sea, ya hay murciélagos hematófagos, pero ya en una cantidad considerable, ¿verdad? Ya nada más dos o tres, que pues de alguna manera, pues es normal en ese tipo de poblaciones. Y bueno, aquí también sacamos otra tesis, ¿verdad? Que fue sobre el monitoreo poblacional de este murciélago. Hicimos ahí unas estimaciones y como les decía, la temperatura fue un factor Ahí voy muy para allá. importante para incrementar la población. Y bueno, finalmente ya para ya para terminar esta plática, me parece que es la última lámina, es sobre especies exóticas. Acá en el estado de Tamaulipas está el pez diablo, que es una especie bastante, pues, digamos, dañina para el ambiente, porque hace muchos destrozos en los ríos donde se encuentra. Y pues también tenemos a las especies que son, pues de alguna manera, que son introducidas para el consumo humano. Y ejemplo de ellos, pues aquí tenemos a los langostinos australianos, que este no es nativo, sino que lo metieron, lo introdujeron a los ríos que están en el sur de Tamaulipas. Tenemos al pez diablo, tenemos a las tilapias y tenemos a las carpas, que no tienen nada que ver con las nativas, ¿verdad? De las que hay aquí, pero la gente las introduce, pues para poder producirlas y entonces, pues poderlas consumir. Pero pues ellos no se dan cuenta de ese problema. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esto? ¿Cómo nos dimos cuenta de toda esta problemática con las especies exóticas? Bueno, pues estuvimos trabajando con la nutria, con la Lontra longicaudis, igual analizamos su distribución, su abundancia y analizamos la percepción que tienen los pobladores con respecto a estos animales. Por ahí encontramos algunas huellas, hicimos análisis de 29 excretas
¿Y qué creen que encontramos como resultado? Lo más importante, que la nutria se alimenta principalmente de langostina australiana. ¿Qué quiere decir? Yo la verdad le he hecho mucha, le doy mucha importancia porque en este caso estamos evidenciando que la nutria es un controlador de especies exóticas. Y aquí lo podemos ver, su principal alimento es el langostino australiano, especie introducida. También la carpa y por acá abajo tenemos al, este, al pez diablo, que también lo tenemos, aunque en bajo porcentaje, lo tenemos que se alimenta la nutria de estos animales. Entonces aquí la conclusión que nosotros sacamos es, ya para terminar, es que la nutria es un controlador de especies exóticas y en este caso, pues está cumpliendo su función. Sin embargo, pues todavía hay que hacer más estudios, hay que ver por qué los está consumiendo en gran medida, sobre todo el langostino australiano y el pez diablo. Y me parece que ya es todo. Bueno, ya nada más quiero agradecer porque pues este es un trabajo que en realidad, o estos son trabajos que les he presentado, pero donde está involucrada mucha gente, donde hay bastantes estudiantes, investigadores, compañeros, amigos que han estado colaborando conmigo, me han echado mucho la mano, actualmente todavía lo hacen y tienen un gran entusiasmo en pues seguir trabajando porque pues en realidad hemos dejado mucho en las comunidades, sobre todo de aprendizaje para la conservación de este tipo de especies y la verdad es que todavía nos falta mucho, no paramos, casi todos los días estamos ahí tratando de trabajar y pues con nuevos temas y nuevos proyectos de investigación. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, por cualquier pregunta, duda, aquí estoy a la orden, sin problema. Muchísimas gracias, doctor Leroy. Ya tengo unos minutitos porque voy a atender un asunto y el maestro Friedman se va a quedar aquí regulando si hay más preguntas. Muy bonito tu trabajo. Fíjate que tengo algunas dudas, pero no me va a dar tiempo de consultarlas.